Yo sé que a muchos a veces nos cuesta sentarnos a agarrar la Biblia y ponernos a leerla, a estudiarla, a escudriñarla, a investigar qué es lo que nos quiere decir. A veces no tenemos tiempo de leer todo lo que quisiéramos leer. A veces nos aprieta el zapato y bueno, tenemos que leerla. Pero si hay algo que nosotros los cristianos debemos de tener en cuenta es que si nosotros no leemos la palabra es como no comer ese día. Es como no comer ese día. ¿Quién puede no comer un día? ¿Quién puede decir, hoy no como? Tengo la heladera llena, la mesa llena, la alacena llena, pero hoy no como. ¿Quién puede decir eso? A ver, que me levante la mano, la desafío, que me diga. Nadie que esté mal del estómago. Los niños, viste que los niños, no quiero comer, no quiero comer, no quiero. No. Bueno, así es la palabra. Cuando yo no la tomo, es como ese día no comer. Y es muy difícil eso. No se sobrevive. No se sobrevive sin pan. Así que el pan que le traje hoy va a ser la panadería entera, diría yo. Bien. ¿Tiene ahí el libro de Hebreos en sus manitos, frente a sus ojos? Bueno, lo que les quiero presentar hoy es todo el libro de Hebreos. Hoy vamos a leer todo el libro de Hebreos, ¿no? Ahí por eso mi esposo me dijo, estás loca. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos, así que los 13 capítulos los vamos a leer. ¿Amén? Ah, bien. Uno está entusiasmado ahí. Muy bien. El libro de Hebreos, como saben, tiene 13 capítulos. En cada capítulo, depende de la versión de Biblia que usted tenga, va a tener títulos, ¿sí? Algunos tienen títulos, otros no. La mía, de todas las que tengo, de varias versiones, esta tiene título. Por cada capítulo y por cada título, yo extraje los versos más importantes, el mensaje más importante de cada capítulo del libro de Hebreos. Y es lo que hoy les voy a exponer hoy. Hoy les voy a compartir. Y vamos allí al libro de Hebreos, entonces en su capítulo 1 tiene dos títulos. Dios ha hablado por su Hijo, el Hijo superior a los ángeles. Dice así, recuerde que cada capítulo yo hice un extracto de todo lo que allí dice. Dios habló muchas veces por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Purifica nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, superior a los ángeles, es primogénito en el mundo a quien hay que adorar. Su trono es por el siglo de siglo. El cetro de equidad es el cetro de su reino. Ama la justicia y aborrece la maldad. Dios lo ungió, fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Todo perecerá, todo envejecerá, lo va a enrollar como un trapo y lo va a desechar. Pero Él será el mismo, sus años no acabarán, permanecerá para siempre, sus enemigos están bajo sus pies. Y dato que no es menor, dice que es superior a los ángeles, porque los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, nosotros, ¿sí? Pero no son dioses, no reemplazan a Dios y no nos reemplazan a nosotros, son consiervos nuestros. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Esto es lo que nos dice en el primer capítulo. Capítulo 2, una salvación tan grande, el autor de la salvación. Nos vamos a encontrar con esto en el capítulo 2. Dice que debemos de prestar atención a lo que oímos. Toda transgresión y desobediencia recibirá su retribución. Debemos de cuidar la salvación, porque los ángeles no recibieron perdón, por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación.
Fue coronado de gloria y de honra y está sobre las obras de sus manos. Todo está sujeto bajo sus pies. Padeció la muerte por todos. Por causa de él son todas las cosas y subsisten. Fue afligido para llevarnos a la gloria, a muchos hijos, no a todos, a muchos hijos. El que santifica y los que somos santificados, de uno somos. Nos llama hermanos, se hizo semejante a nosotros, participó de la carne y sangre, se hizo misericordioso y fiel sumo sacerdote, destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y para librarnos del temor de la muerte, ¿sí? Nos reconcilió con Dios y para expiar nuestros pecados, Él se hizo atractivo a los ojos de Dios. Él mismo padeció tentación y es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el capítulo 3 nos encontramos con este título: Jesús es superior a Moisés y el reposo del pueblo. Somos participantes del llamamiento celestial. Moisés fue tenido digno y fiel de la casa de Dios, pero era solo siervo. Jesús es fiel sumo sacerdote de quien hizo todas las cosas. Nosotros somos la casa donde Él reposa y donde Él permanece. Cristo es sobre nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando habla del reposo, allí interviene el Espíritu Santo y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice, ahí en la palabra, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, aún viendo las obras de Dios durante 40 años. Que no haya incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pecado endurece el corazón. Exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos significa alentar, motivar. ¿Quiénes no entraron en su reposo? Los desobedientes y los incrédulos. Ahí en el capítulo 4 tenemos dos títulos: Jesús, el gran sumo sacerdote, y advertencia contra la apostasía. Nos dice que tenemos que temer, porque permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, puede que alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado por no oír la palabra y tener fe en ella. Los que hemos creído, entramos en el reposo, puesto que falta que algunos entren en él. Determina un día, hoy, no endurecer el corazón, obedecer y creer. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, se compadece de nuestras debilidades. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, alcanzaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, presenta ofrendas y sacrificios por los pecados, y es paciente con los ignorantes y los extraviados. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Padeció, aprendió obediencia, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo declarado por Dios sumo sacerdote. Contra la apostasía dice: os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. La tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. No os hagáis perezosos. En el capítulo 7, el título es El sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, su nombre significa primeramente rey de justicia, rey de paz, sin genealogía, que tiene principio de días, ni
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. En su capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto, el sacrificio que quita el pecado. Dice, Dios establece un nuevo pacto. Dijo que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El sumo sacerdote, sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es mediador de un mejor pacto, establecido para mejores promesas. Le hace una descripción del primer pacto. Tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El santuario terrenal es aquel tabernáculo donde todo estaba dispuesto según Dios lo había ordenado, ¿sí? Y una ordenanza de culto. Tenían el mandato de Dios de cómo debía ser el culto, cómo debía ser la adoración, cómo debía ser el sacrificio. Estando ya presente Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por su sangre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo mismo se presenta ahora por nosotros ante Dios. Los sacrificios de cada año no podían quitar los pecados. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y se ha sentado a la diestra de Dios. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarnos. En el capítulo 10 nos hace la advertencia al que peca deliberadamente. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, expectación de juicio y de hervor de fuego a los adversarios. Adversarios son los enemigos de la cruz, los enemigos de Cristo. El que viola la ley, es decir, aquellos que todavía están bajo la ley. Cuánto mayor castigo tendrá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No perdáis la confianza, porque tiene grande galardón. Es necesaria la paciencia, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. No retroceden por perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el capítulo 11, conocido, Hebreos, capítulo 11, habla de la fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El universo constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y se menciona la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, la misma Sara que dio a luz siendo anciana y estéril, José, Moisés. Todos estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús y los que rechazan la gracia.
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo y da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando raíz de amargura nos estorbe. Por ella muchos se han contaminado. Que no haya algún fornicario o profano. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13 nos habla sobre los deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Acordaos de los presos, de los maltratados. Que honroso sea en todo el matrimonio. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, llevando su vituperio. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Hacer bien y a la ayuda mutua. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Orad por nosotros, por todos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos de toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Soporten la palabra de exhortación y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Hasta aquí los 13 capítulos del libro de Hebreos. Bien. Si alguno no había leído los 13 capítulos de Hebreos, ya se los resumí a todos. Ve el video y ya está. Ahí estúdienlo. El autor del libro de Hebreos es desconocido. Nadie se atribuye la autoría, pero si hay algo que podemos estar nosotros seguros es que el Espíritu Santo fue el que inspiró a cada hombre en la palabra para que se armara este canon que nosotros tenemos hoy. Si este libro está acá en la Biblia es porque Dios así lo dispuso, ¿sí? Entonces debemos de creerle por sobre todas las cosas. Y en primera instancia, valga la aclaración, este libro de Hebreos está dirigido al pueblo hebreo, ¿sí? Por eso es que muchas palabras que leemos ahí son duras, porque fueron dichas a su pueblo. A este pueblo que tenía tanto conocimiento de Dios más que cualquier otro pueblo. Ellos conocían al único Dios y verdadero. El tema es, bueno, que cuando uno no sabe a quién está dirigido determinadas cartas, determinados textos, determinados libros, y según lo que dice allí, a cada uno de nosotros depende cómo nos agarre, nos puede llegar a agarrar un ataque de pánico, ¿no? Horrible cosas que hay en manos del Dios vivo. Fuego consumidor, ¿no? Ya no hay esperanza para el que conoció y se fue. ¿Qué hago con esto? Uno se pregunta, ¿no? Pero bueno, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nunca debemos olvidar. Que no podemos dejar de lado el contexto de los textos, porque si no, distorsionamos el mensaje y desviamos el objetivo. Queriendo acomodar los textos a mi gusto, pierdo el objetivo del autor que lo escribió, ¿sí? Tengamos siempre en cuenta esto porque
nos puede pasar muchas veces que cuando leemos cosas nos frustramos o nosotros o se frustra la gente que lo escucha. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? A veces lo tomamos muy personal. Amén. Entonces, atención con esto, que no todo lo que dice está dirigido a mí, porque a veces es muy textual, ¿no? Y hay que hacer una investigación bastante más exhaustiva para estar seguro de que lo que Dios está diciendo, me lo está diciendo a mí, se lo dice a alguien más o a la gente de ese tiempo. Amén. Ahora bien, este libro de Hebreos es cristocéntrico. Principalmente nos habla de quién es Jesús para nosotros. Es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por quienes Él murió. Además sufrió aflicciones, fue perfeccionado en el dolor para llevar a muchos hijos a su gloria. Y ahí lo aclara en el texto, no a todos, a muchos hijos. Ojo, esto sí es para tener en cuenta. Esto sí es a tener en cuenta. Nos dice el texto que Dios habla por el Hijo, solo a través de Él, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús participó de la carne y sangre, fue tentado en todo, y si Él fue tentado en todo, ¿cómo no nos ha de librar de tentaciones a nosotros? ¿Cómo nos ha de limpiar de nuestros pecados? La cuestión es, ¿acepto yo este sacrificio? ¿Esta ofrenda por mi pecado en el que Cristo lo entregó todo por nosotros? Escuchaba a mi hermana Cristina y es el mismo Espíritu siempre hilvanando todas las cosas, ¿no? Como Dios nos habla a todos desde una misma palabra, a los diferentes pueblos también, pero nos da un mismo mensaje, ¿sí? Nos hablaba no solamente de la sangre, del pecado, de la cruz y de esto mismo, que Él nos libra y nos limpia de todo pecado. Ahora, si lo recibimos o no lo recibimos, ya queda en la decisión de cada uno. Amén. Ahora, si nos ponemos a fijar, Dios se dirigía al pueblo hebreo, ¿no? Y ellos le decían, ustedes, parafraseando, ustedes me conocen tanto y aún así no solo no lo reciben, no lo escuchan, sino que se alejan de Dios, ¿no? No toman en cuenta todo lo que Dios les entregó. Aún viendo las obras de Dios durante 40 años en el desierto, seguían incrédulos y seguían desobedeciendo a Dios. Incluso siendo Moisés, ¿no?, el amigo de Dios, él no recibió su promesa de su tierra prometida, ¿no? Se cargó todo el pueblo, llevó a todo el pueblo durante todos esos años por el desierto, pero una sola desobediencia le costó la tierra prometida. Cuando usted busque un lugar en la iglesia, piensa en esto, que a mayor responsabilidad, mayor es la demanda que uno tiene. No hay margen para el error para los que tienen responsabilidades acá. A Moisés le costó la tierra prometida. Era amigo de Dios, pero le costó la tierra prometida, ¿sí? Él está en la gloria de Dios ahora, pero no pudo vivirla y le quedaban años todavía para vivir. Porque el Señor dijo, hasta acá llegaste. Así que atenti con esto. Ahora, si Dios le decía esto al pueblo, al pueblo judío, yo lo traía a nosotros, ¿no? ¿Seremos nosotros como este pueblo judío que sabiendo tanto del Dios viviente, rechazamos su gracia? Esa gracia tan asombrosa, de tanto que conocemos de Él. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que nosotros ponemos por obra? Tomando algunos aspectos de este libro podemos concluir que Cristo es suficiente para nosotros, para los que creemos en su sacrificio, en la redención que nos fue otorgada mediante la cruz. Debemos recordar y descansar, por eso habla del reposo del pueblo de Dios, en la obra de Cristo en la cruz. Ese es el reposo nuestro, la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Allí Él fue obediente, lo entregó todo por nosotros. ¿Acaso hay algo difícil para Él que Él no pueda hacer? Aún en corazones endurecidos por el pecado, de los que
se alejaron de su presencia, del enfriamiento del amor de muchos, porque podemos estar, pero ya no amar como antes, como cuando le cae ¿no? a los matrimonios veinteañales o ¿no? ya determinados años de los matrimonios, llega un momento en que muchos se divorcian y pues ya no lo amo, se me acabó el amor. ¿Cómo se acabó el amor? No lo sé. O nunca amaste, o no sé, hay algo que te está estorbando, algo que está velado a los ojos, ¿sí? Al no correr a la cruz para obtener la gracia del perdón, uno se enfría, se endurece. Y así estaba el pueblo hebreo, endurecido, apocado, hasta yo diría muerto. Si hay algo que podemos diferenciarnos del pueblo judío, es que el Mesías vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y al Señor le plació a nosotros los gentiles darnos la misma gracia de salvación y ser partícipes y coherederos con Cristo Jesús. Qué salvación tan grande para descuidarla, ¿no? ¿Se puede? ¿Podemos hacer esto? Ahora, si nos apropiamos de la palabra, si nos hacemos partícipes de la gracia, ya que a quienes Él eligió y predestinó, y a estos llamó, y nos ha hecho su pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, como ese mismo pueblo, Él se dirigió a los hebreos, pero ahora, si nosotros somos ese mismo pueblo, ¿en qué somos desobedientes e incrédulos? ¿Puede acusarnos Dios de algo de esto? El Espíritu Santo interviene y nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué nos advierte? Que si hay algo que me está diciendo, en el que me siento incómoda, en el que me siento ofuscado, me irrita lo que me dicen, me está molestando lo que escucho, me incomoda en alguna parte, pues hay algo que me está hablando. ¿Y qué me está pidiendo? Que no endurezca el corazón, que no lo endurezca. Y la razón tampoco, porque hay algo que me está queriendo decir y yo debo abrir los oídos y tener atento el corazón para recibirlo. Luego de haber hecho semejante sacrificio, podemos decirle a Él, según nuestras circunstancias, la que fuere, según nuestras circunstancias, la que fuere, todas las circunstancias. Traiga a su memoria todo. Diga, todas estas circunstancias. Todo esto me alejó, todo esto me enfrió, todo esto me dolió, todo esto me ofendió, todo. Recorra su vida en su mente, recorra su vida. ¿Podemos llegar a decirle a Él, no eres suficiente para mí? Porque cuando nos alejamos por cualquier motivo, ¿acaso no le estamos diciendo, no eres suficiente para mí? Acá no hay suficiente para mí. Jesucristo no basta para sanarme, no basta para limpiarme, no basta para perdonar, no basta para consolar, no basta para volver a empezar. Cada vez que yo digo, con esto no puedo, estoy diciendo, Jesucristo no basta. No me basta lo que hiciste en la cruz. No me basta con que hayas derramado tu sangre. No me basta lo que sufriste por mí. No me alcanza. No estamos siendo como los hebreos. Vieron tantas maravillas con sus ojos, vieron tantas maravillas de Dios y aún así no les alcanzó. Si no confiamos en Él, significa que confiamos en nosotros mismos. Pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No solamente el que confía en otros hombres, sino confiarse de sí mismo. ¿Sí? Somos fluctuantes cuando reclamamos, entre otras cosas, pero que muchos hemos balado como las ovejas, en las cuales yo me incluyo. Si el pastor no me llama, porque si el pastor no me manda a mí, no.
¿no? Porque el pastor no me saluda, porque los hermanos de la iglesia no me saludan, porque no me saludan para mi cumpleaños, porque la iglesia no se ocupa de mí, porque nadie me habla, porque me discriminan por esto, por el otro, por acá, por allá. Siempre tenemos una queja. Cuando miramos, bajamos los ojos del cielo, al que está a mi lado, al que está enfrente, al que está atrás. Cuando bajamos esa mirada, vemos todos los defectos. Y nos olvidamos de nuestra naturaleza espiritual y, resurge la carne, resurge ese viejo hombre que todavía no termina de morir, ¿no? Cada día tenemos que pararnos frente al espejo y decirnos, morite ya de una vez. Cuando estamos en este reclamo, en este balido, ¿se dice? Balido de ovejas, ¿se dice? Es que todavía estamos necesitados de leche y no de alimento sólido. Hay algunos que solemos decir, o escuché por ahí, las cosas no se hacen como se deben hacer. Yo tengo algo que Dios necesita, por eso es que yo tengo que estar acá y yo tengo que hacer algo. Yo tengo algo que la iglesia necesita, pero no me llaman, no sirvo para nada. Yo tengo que hacer otra cosa en otro lugar, ¿verdad? Ahora, nos ponemos a pensar que en realidad Dios tiene algo que yo necesito. Dios tiene algo que yo necesito, que necesitamos nosotros. ¿Dios nos necesita a nosotros? No, Dios nos quiere que es diferente. Dios nos quiere que es diferente. Entonces yo no tengo nada que Él necesite. Él me quiere, que es distinto. El concepto es diferente. Cuando no necesitamos de la cruz para morir a nosotros mismos, cuando no necesitamos de Cristo ni del Espíritu Santo al que contristamos a cada rato, ¿sabe qué? Cada vez que hacemos eso, cada vez que decimos eso implícitamente, hacemos a la cruz en vano, la que le costó a Jesús su vida. Cada vez que yo digo, que usted piensa, Jesucristo no basta para consolarme, Jesucristo no basta para alimentarme, Jesucristo no basta para sanarme, Jesucristo no basta, Jesucristo no me alcanza para seguir en su casa, no alcanza para adorarle, no alcanza para levantar mis manos, no alcanza para cantarle, no alcanza para ofrendarle, no alcanza para servirle, no alcanza para servir a mi hermano. Hacemos esto. Incluso todo lo que hemos leído, si alguna vez nos predicaron, aunque no hayamos leído la Biblia, hacemos esto. La cruz en vano. La cruz en vano. ¿Contristamos al Espíritu Santo o no lo contristamos? Porque Él es la esencia de Dios en nosotros. Acá. ¿Lo contristamos o no? Porque le costó a Dios su Hijo. Entrega a su Hijo como Dios lo hizo. Entreguémoslo a ver cuánto nos duele. Nos duele entregarlos a los novios. No nos va a entregar. A Dios le costó mucho. ¿En serio? ¿No es suficiente Jesús para volver a la casa de Dios? ¿No fue suficiente que Cristo fuera el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto? ¿No fue suficiente? ¿En serio no es suficiente para volver a casa? ¿En serio no es suficiente? Para decir, mi pasado quedó atrás. Yo vengo con un prontuario. Pero si yo nunca entendí que Cristo ya murió y borró ese prontuario, pues yo no podría volver a tener un día más de vida cada día, como usted, como cada uno de nosotros. No se puede. Hasta la palabra de Dios se vuelve inútil, insuficiente,
cuando no podemos aceptar esa gracia de Dios. Al final uno se convierte en aquello que adora, en aquello que persigue, en aquello que es más importante, en aquello que tiene lugar preferencial en nuestras vidas. ¿Somos los suyos? Jesús vino a su pueblo, a los hebreos, a los judíos. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Ellos tenían su concepto de quién tenía que ser un Mesías y de cómo tenía que ser un Mesías. Venimos nosotros acá a decirle, así hay que hacer las cosas, o Dios tiene que hacer las cosas de esta manera. Dios está equivocado con lo que elige y con lo que decide. ¿Está equivocado? ¿O soy yo el que tengo que morir a esta cruz cada día? El hermano Miguel el domingo pasado nos dijo, nos compartió, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Uno se debe negar a uno mismo para seguirle por encima de todo y de todos, de lo que sea. ¿Sí? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe? ¿Hallará obediencia? Lo que les propongo hoy es aferrarnos a la gracia concedida por el Cristo de la gloria, nuestro sumo sacerdote, pastor de pastores, Señor de señores, quien se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades y nos limpia de toda maldad, nos perdona todo error. Todo vuelve a empezar en Él. Él es nuestro refresco. Él es esa lluvia que nos refresca cada día. Todo lo que pasó ayer ya fue. Hoy es tiempo de decirle, Señor, la cruz vale la pena. No es en vano lo que hiciste por mí. ¿O acaso cree que ya es el final? Si cree que cometió tantos errores, si cree que pecó demasiado, si hoy se dio cuenta, yo hice esto. Cuando me fui, cuando renegué, cuando critiqué, cuando juzgué, cuando pegué el portazo, yo hice esto. Pues hoy el Señor nos dice, no es el final, hay remedio, porque para eso vino Cristo a la tierra, para limpiarnos de toda maldad y de todos nuestros errores. Acompáñame al último verso que le voy a dar hoy, 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Si creemos que el golpe fue duro, si creemos que cometimos ese error y nos damos cuenta que cometimos ese error, que cargamos con ese pecado, esas malas costumbres, ese mal hábito del que nadie sabe, pero que lo arrastro y me sigue esclavizando. Jesús nos dio libertad. Jesús nos da una nueva oportunidad. Todos los errores se pueden enmendar cuando yo acepto ese sacrificio de la cruz y acepto esa gracia sobre mí. Me reconozco pecador, me reconozco faltante, carente, pero yo puedo volver a creer en esta cruz que fue levantada por mí. Palabra fiel es esta para quienes creen y obedecen. 1 Corintios capítulo 1, verso 8 y 9, se lo voy a leer en la NTV. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a todos a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No hay error que Él no perdone, no hay falta que Él la pase por alto. Tiene gracia suficiente de sobra, amor inagotable, amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo sufre. Ese es el amor de nuestro Dios. Le invito a que podamos adorar al Señor y agradecerle a Él por ese amor y por esa sangre que Él derramó sobre nuestras vidas. Si en este día viene cargando con todo esto, este es el momento para volver a crucificarnos, morir a esa cruz, morir a nuestra humanidad, morir a nuestra carne y volver a empezar.
Somos su pueblo, su nación santa, real sacerdocio, el pueblo adquirido. Adoramos al Señor. Le invito a que podamos adorar a nuestro Dios.